Bueno, Carlos, un gusto poder estar con vos, realmente poder encontrarnos en la sede partidaria de ECO para poder dialogar con respecto a varias cuestiones bien interesantes. Eh, Quería comenzar con el tema de tu visión con respecto a la cuestión de a nivel provincial, a nivel nacional, cómo estás viendo el escenario político, acuerdo con el FMI, ruptura o semi-ruptura, podríamos decir, en el oficialismo a nivel nacional, a nivel provincial, un rearmado de diferentes cuestiones desde el sector de Schiaretti. Algunos lo postulan como posible candidato a intendente, se habla de una postulación de Yarlora, un rearmado en los partidos de la oposición. ¿Cómo estás viendo el contexto provincial y nacional? Bueno, yo creo que empezando por el análisis nacional, que es lo que nos engloba a todos, un gobierno que se nota que está sufriendo el no haber podido constituir a equipo en su momento, el haber hecho una coalición electoral, que muchas veces condiciona luego a la hora de gobernar. Eso es algo de lo que tenemos que aprender todos los que estamos en la gestión pública y los que formamos parte de movimientos políticos. Hay un ejemplo muy claro de una coalición que se rompe en plena gestión y eso limita un montón de decisiones, genera tensiones. Creo que se ha llegado a un acuerdo con el FMI, que probablemente no sea el mejor, pero que ha posibilitado que Argentina siga obteniendo financiación en el mercado de capitales mundial. Eso es muy positivo, no tan solo para el país, obviamente que para el país es muy bueno no haber caído en default, sino que también para las empresas privadas que se desarrollan a partir del financiamiento internacional, que eso es algo que en Argentina genera muchísimo movimiento, mucho desarrollo y que era muy importante poder sostener. Más allá de la financiación que organismos internacionales le dan instituciones sí, instituciones de bien público, Claro, entiendo. como por ejemplo lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo no me acuerdo qué es, la Corporación Andina de Fomento, que son entidades internacionales que permiten que instituciones o gobiernos locales puedan desarrollar territorios. Todo eso sin un acuerdo que nos permitiera no caer en default era muy difícil de poder continuarlo. Así que creo que esa es la visión que tenemos que tener, sobre todo a los que nos gusta que al país le vaya bien, más allá del gobierno que tenga. Obviamente creo que el problema que nos vamos a enfrentar a partir de ahora es que este acuerdo seguramente va a traer una serie de condicionamientos, como lo ha traído históricamente acordar con el FMI. Eso va a implicar seguramente alguna caída en el salario, en el ingreso real, en la capacidad de compra de las personas, porque lamentablemente todos los ajustes empiezan por el salario, es lo más fácil lo que han hecho históricamente los gobiernos, así que vamos a ver seguramente unos años muy difíciles en los cuales como Estado municipal debemos estar absolutamente presentes, porque sobre todo no tan solo apoyando directamente y cayendo en lo que muchas veces se critica a nivel nacional, que es cierta actitud clientelar, sino apoyando las instituciones que en el medio ya están trabajando, que conocen la situación local y que pueden ser un puente perfecto, obviamente que con mucho menos rédito político, pero creo que la situación que vamos a vivir los próximos meses y quizás hasta la próxima elección nacional, provincial y local nos exija un poquito de humildad y trabajar de manera conjunta con estas instituciones del medio. Sí, yo quería quedarme, ya que estamos hablando de lo nacional, el tema de la retención al campo. Sos un hombre de campo, sos una persona que conoce el sector. Me imagino que es una muy mala noticia la suba de retenciones, aunque sean algunos ciertos valores y algunos ciertos elementos que no son todos, pero que ya augura que se va a seguir tomando y apretando y tratando de ordeñar a la misma vaca siempre, ¿no? ¿Cómo se lee todo esto? Más allá de la cuestión sectorial, que yo creo que sí es real que una mala señal a días de la siembra del trigo es una pésima estrategia. Hoy mover el mercado o intervenir en el mercado de trigo días antes de la siembra puede hacer que efectivamente se cumple lo que el gobierno nacional en su momento denunció, que es desacoplar el precio interno del precio internacional del trigo. Esto puede llegar a pasar, ha pasado, si no me equivoco, en el año 2016, el año 2006 ha pasado y el trigo localmente era muchísimo más caro que internacional, porque cuando uno deprime, cuando uno intenta corregir por medio de la intervención, tiene que ser muy cuidadoso con las cuestiones colaterales que esto genera. Y hoy intervenir el mercado de trigo días antes de la siembra, lo que ocurre o lo que da como resultado es una menor intención de siembra, una menor área de siembra que encima, golpeado por una niña, como se prevé para los próximos meses, otra niña más, la tercera niña consecutiva, hace que no tan solo el área, es probable que caiga el área de siembra de trigo, sino que también la producción
y esto seguramente al reducirse la oferta nos va a llevar a importar trigo. Importar trigo implica pagar el precio internacional más el flete hasta acá. El precio del trigo termina siendo muchísimo más caro que en el mercado internacional. Esto ya pasó, por eso uno a veces se sorprende de que se sigan yendo por caminos que en su momento ya han mostrado que no han sido los correctos. Las mismas recetas. Tal cual, podríamos haber fomentado la producción, generar programas que fomenten la fertilización, que eso haga que la producción por hectárea crezca y en ese sentido competitivamente bajar el costo del grano, pero me parece que el modelo de desacoplar precio por medio de retención está caduco. Y más allá de eso, las retenciones tienen una cuestión que a los gobiernos municipales nos afecta muchísimo. Las retenciones no son coparticipables, claro, sino que son, por cada tonelada de soja, 33% se queda en el gobierno nacional, en el puerto, por cada tonelada de trigo también su parte, y eso hace que todo ese movimiento económico que hubiese llegado a nuestro interior hubiese sido tributado en impuesto a las ganancias o invertido en nuestro interior. Y si hubiese sido tributado en impuestos a las ganancias por el esquema tributario argentino, por la ley de coparticipación, hubiera vuelto a los municipios. Que días atrás escuchaba que el intendente hablaba de una caída de la coparticipación. Sí. Una caída, obviamente, en un mes particular nosotros vemos que la coparticipación ha seguido firme a pesar de la pandemia, a pesar de la situación general del país. Claro. Pero obviamente que las retenciones afectan a la coparticipación, eso afecta a los gobiernos provinciales y directamente a los gobiernos municipales. Se han ensayado migajas, como fue en su momento los planes de obra pública que se hacían con un pequeño porcentaje de las retenciones a la soja, pero que nunca llegaron a ser equivalentes a los que los gobiernos legítimamente merecerían si estos fondos fueran realmente tributados por impuestos a las ganancias y coparticipados como la ley lo establece. Claro. Quería meterme en el contexto provincial. ¿Cómo estás viendo la cuestión política a nivel provincial? Es increíble que estamos en un año no político y todavía se sigue hablando como si fuera un año político. Esto realmente es bastante llamativo, pero ¿cómo estás viendo tanto el oficialismo del gobernador Juan Schiaretti ya en el final prácticamente de su carrera política a nivel provincial? Y por otro lado, una oposición que se está rearmando, se habla de varios candidatos, el lanzamiento de Laura Rodríguez Machado, está el lanzamiento de Gustavo Santos, un nuevo relanzamiento del alfil de Mauricio Macri a nivel provincial, entre otras cuestiones, y otros partidos que también están en su rearmado preelectoral y de disputa interna. ¿Cómo estás viendo el contexto político a nivel provincial, Carlos? Yo creo que la no posibilidad de Schiaretti de repetir mandato abre toda una serie de expectativas, sobre todo más allá de las expectativas generadas dentro de la coalición de gobierno, que son lógicas, que es por la sucesión, un liderazgo que va a ser realmente muy difícil de reemplazar, un liderazgo que fue bicéfalo en su momento, que era un liderazgo rotativo entre José Manuel de la Sota y el contador Schiaretti. Creo que va a ser muy difícil de reemplazar un liderazgo que ha gobernado la provincia de Córdoba. Obviamente que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cuestiones que son inherentes a las decisiones que han tomado, pero me parece que la ha gobernado llevándola a una senda de prosperidad, y en ese sentido creo que hoy se disputa de qué manera va a ser la sucesión. Si la sucesión va a seguir con la misma fuerza de gobierno, otro esquema de liderazgo, otra época nos exigen otros esquemas de liderazgo, o si vamos a un cambio de fuerza política en la gestión provincial, y obviamente que eso abre en la oposición una serie de expectativas que durante mucho tiempo no se tuvieron, y eso hace que genere en cada liderazgo, en una coalición que, como hablábamos hace un rato, una coalición que para pasar a ser una fuerza que gobierna necesita de un proceso. Creo que ese proceso va a tener que transcurrir durante este periodo, durante este año no electoral, para poder llegar, si es que la oposición tiene idea de ser gobierno en la provincia de Córdoba, con algo más o menos consolidado para una elección que se rumorea que va a ser a principios de 2023. En ese sentido, obviamente que seguir con atención desde nuestra parte nos afecta siempre a los municipios. Hay muchísimo que trabajar con el gobierno provincial, así que vamos a ir a esa elección con muchísima atención. Pero con la ventaja que tenemos desde ECO de mantener cierta neutralidad, de poder hablar con todos los actores de la misma manera. Eso nos facilita muchísimo las cosas y nos desdramatiza un poco. Creo que también el trabajo de la dirigencia local es cortar con esas cuestiones estrictamente partidarias que definen que una ciudad va a funcionar si el gobierno que gana en la provincia y en la nación es el mismo que gana en la ciudad. Eso genera un condicionamiento que nosotros no tenemos que poner en los votantes,
bueno, un poco ECO viene a salvar de alguna manera eso y nos damos la posibilidad de dialogar de la misma manera, inclusive mantenemos diálogo con todas las fuerzas políticas de igual manera, porque es parte de la responsabilidad de estar en una gestión de gobierno. Claro, yo pensaba, mirándolo lo local, digo, ¿cuántas veces ha escuchado el votante de Oliva ese argumento, ¿no? Bueno, usted tiene que apoyar tal lista a nivel nacional y provincial porque si están alineadas a nivel local va a llegar el parque industrial, va a llegar las cloacas, y me parece que el votante olivense ya se ha comido varias veces esa curva y no ha recibido como rédito estas cuestiones que se le han prometido, y seguramente vos como ciudadano también podrás traer la memoria cierto de esos discursos que han venido de todas las fuerzas políticas prácticamente. Y se siguen escuchando y la verdad que uno, viendo cómo funciona Oliva electoralmente o a quienes el vecino de Oliva le da su confianza, donde vota un gobierno nacional de un color y a días vota un gobierno provincial de otro color, casi con la misma masividad, y en el medio aparece una fuerza vecinalista que no tiene un anclaje en ninguna fuerza provincial y nacional, y sin embargo hace una elección, creo que fue muy buena elección la que se hizo en el 2019. Y en ese sentido creo que habla de la cabeza abierta que tiene el vecino de Oliva y exige que el gobierno municipal tenga esa cabeza abierta también. Yo creo que no tiene sentido plantear ese tipo de situaciones condicionantes o solicitar públicamente que un diputado nacional nos ayude con gestiones que no tenemos que pedir en el Congreso Nacional, sino que tenemos que ir a pedir al gobierno provincial, al ejecutivo provincial. Creo que esas son cosas que no suman, que lamentablemente no le hacen bien a la credibilidad que tenemos quienes ejercemos un rol dentro del sistema político en la ciudad de Oliva. Justo te estás metiendo en un tema interesante porque justamente la siguiente pregunta era saber cómo evaluás la gestión del abogado Octavio Ibarra al frente del gobierno municipal, entendiendo gestión no solamente la particular de él dentro del departamento ejecutivo, sino las áreas de gobierno, es decir, el gabinete municipal, las áreas municipales. Ya han pasado más de 2 años. Esta misma pregunta se la hacíamos también a Oscar Tamis hace una semana atrás. ¿Qué mirada tenés vos como dirigente político, uno de los principales dirigentes de la ciudad de Oliva, con respecto a la gestión de Octavio Ibarra? Creo que han habido buenas intenciones y esto no lo va a escuchar seguramente de cualquier opositor. Han habido buenas intenciones. Creo que han habido muchas fallas en la ejecución. En más de una ocasión hemos puesto el carro por delante del caballo y creo que el caso particular que lamentablemente nos duele mucho y que lo hemos intentado evitar y nos ha llevado a no acompañar 2 presupuestos de los 3 que se han votado, que es el caso de la tasa ambiental, que lamentablemente lleva recaudado, y digo lamentablemente porque lleva recaudado alrededor de 16 o de 15 o 16 millones de pesos según datos oficiales. Nosotros estimamos un poquito más, pero creemos en los datos que nos dan desde el gobierno municipal. Y que no se ha visto reflejado en una mejora real de la situación, ni de la recolección de residuos, ni de la situación ambiental de la ciudad. Una tasa que hemos cuestionado ampliamente por la forma en la que se aplica, porque se cobra de manera plana a todos los terrenos, no diferencia si hay construcción, si hay un consumo de energía o no, si hay una generación de carbono, si hay una emisión de carbono, si hay una fijación de carbono, no se diferencia nada, paga exactamente lo mismo un sitio con un edificio de departamento que una huerta orgánica, una huerta familiar que está en un sitio colindante. Lamentablemente eso es algo a corregir. Entiendo que más allá de cómo se aplican los fondos, creo que esa tasa se tiene que rever absolutamente. Y creo que sí hemos visto nosotros esfuerzos denodados de algunos funcionarios por dar respuesta a situaciones problemáticas de la ciudad, pero nos ha faltado el plan estratégico que se nos prometió desde un principio. No lo hemos visto. Ha habido un trabajo de relevamiento del cual la oposición no ha sido parte. A nosotros también nos ilusionaba mucho a escuchar que esto iba a ser un gobierno de puertas abiertas y nosotros teníamos toda la vocación de colaborar. Lamentablemente esto no fue así. Nosotros hemos estado siempre en posición de aportar, pero ya a más de 2 años de gestión nos hemos replanteado como fuerza política cuál es nuestro rol, si seguir esperando convocatorias que no llegan o empezar a trabajar activamente, relevar problemáticas y empezar a tomar una agenda propia. No es lo que nosotros hubiéramos querido, pero es a lo que nos vamos a reconvertir seguramente a la espera de que esta situación cambie. Siempre van a encontrar en ECO la predisposición para colaborar, así lo hemos hecho, llevando al día de hoy más de 30 o 30 y pico de proyectos de ordenanza que en otras ocasiones o en otras gestiones se guardaban como ideas para una campaña electoral. Nosotros le hemos llevado al Consejo Deliberante para que se discutan, para que se voten o no, pero nuestras mejores ideas, nuestros mejores programas los llevamos a la mesa del Consejo. Y en ese sentido creo que ese es nuestro rol
también como fuerza de control, lo que implica el control, no tan solo el control como uno lo entiende desde la gestión al tema económico, al tema numérico que efectivamente se realiza, que tenemos nuestro representante en el Tribunal de Cuentas, sino el control general de gestión. Nosotros hemos presentado en su momento cuestionamientos ante diversas compras o contrataciones de manera directa, que sí han repercutido en un cambio. Eso lo tenemos que decir. A partir de que nosotros planteamos ciertos cuestionamientos, se empezaron a masificar las licitaciones, y eso creo que también es un logro conjunto. Claro. Pero bueno, obviamente que nosotros teníamos otra expectativa, y sin embargo entendemos el lugar que ocupamos como fuerza política, entendemos que en la conformación del Estado que tiene nuestra Carta Orgánica no se cogobierna, que no se comparten decisiones orgánicamente, sino que es una cuestión de intención. Así que obviamente que entendemos cuál es nuestro lugar y vamos a trabajar para hacerlo de la mejor manera en el tiempo que nos queda de gestión. Creo que una de las cosas que visibilizabas, creo que hace poco en la emisora de un colega, era el hecho de que uno de los primeros proyectos que ustedes habían presentado era el desarrollo del empleo joven, el apoyo a los emprendimientos locales, el desarrollo y apoyo financiero y de asistencia en el desarrollo de la gestión del emprendimiento en la ciudad de Oliva, salir de la matriz de servicios y avanzar en otras cuestiones. No hubo respuesta por parte del Ejecutivo ante este tipo de proyectos, que eran proyectos bastante, por lo menos interesantes, y creo que es parte de lo que acompañó a la gente en el 2019, ¿no? Mira, acá creo que me abrís la puerta para una de las cuestiones que quizás más marcan una diferencia entre nuestra visión y la visión del gobierno actual. Creo que uno no puede equivocarse en el diagnóstico. Equivocarse en el diagnóstico, imagínense un médico que ante un problema de salud se equivoca en el diagnóstico, evidentemente la medicación no va a surtir efecto porque el diagnóstico está equivocado. Yo creo que en el tema de empleo en Oliva, el diagnóstico que tiene esta gestión está equivocado. Si nosotros lo vemos de acuerdo a las políticas que se han implementado, con un programa de inclusión laboral que tiene que ver con capacitaciones y con programas de 6 meses rotativos que impactan en el sector público y en el sector privado de la ciudad, creo que si uno analiza cuál es el objeto de esa política y uno cree que hay una planificación detrás, tiene que ver con el diagnóstico de que falta mano de obra calificada en la ciudad. Si ese fuera el diagnóstico, sinceramente creo que habría que haber trabajado de otra manera, porque con capacitaciones o con programas de inclusión de 6 meses es muy difícil capacitar a una persona. Creo que hay que trabajar muchísimo con el IPET 143, que lo tenemos aquí. Tenemos la posibilidad de trabajar con el Instituto Sagrado Corazón, con el Instituto Catalina Cabilia de Vizca, y con cursos de formación que tengan que ver más allá de una relevación, de un relevamiento que nos hable de las sensaciones que tiene la ciudad, con un trabajo serio de relevamiento en territorio de cuáles son los oficios o las materias que la ciudad necesita para poder trabajar en la capacitación real, si ese hubiera sido el diagnóstico. De todos modos, nuestro diagnóstico desde el año 2019 es el mismo. Oliva necesita diversificar su matriz de generación de empleo. Oliva tiene una matriz muy reducida, en donde las empresas privadas que son dadoras de empleo concentran la gran mayoría de los empleos privados de la ciudad. Hay muy pocas empresas que concentran muchos empleos. Nosotros tenemos que trabajar para que se masifique y se diversifique esa generación de empleo. ¿Y cómo se hace eso? Apoyando el sector emprendedor, algo que nosotros no hemos visto en estos 2 años de gestión, en donde por primera vez, creo que en este 2022, aparece un fondo de fomento a los emprendedores que no aparecía anteriormente. Nosotros habíamos hablado que si nos tocaba ser gobierno, durante el primer año el 50% de nuestro sueldo, el sueldo de la planta política, iba a generar un fondo alrededor de 2 millones de pesos, que nosotros habíamos diagnosticado antes de ser gestión, que creo que eso es muy importante. Los diagnósticos hay que hacerlos antes y no durante la gestión, porque se pierde tiempo. El tiempo es lo más valioso que tiene un dirigente, sobre todo cuando está en gestión. No hay que perder tiempo, porque la gente tiene los problemas, a uno lo eligen para solucionar problemas que ya existían, no se inventan con la gestión. Y en ese sentido habíamos relevado que había una falencia ahí, había la necesidad de apuntar con los cañones a ese sector. Bueno, eso no ha acontecido, entonces partimos de un diagnóstico distinto, que nosotros consideramos equivocado. Esto no quiere decir que el diagnóstico esté equivocado, pero nosotros hubiéramos trabajado de una manera distinta esta problemática, que ya lleva 2 años esta gestión haciéndolo, y nosotros no vemos que haya cambiado la situación en general. Y ciudades vecinas como Hernando, escuchaba días anteriores, están prácticamente en pleno empleo. No estamos tan lejos de Hernando. Claro. Tenemos una matriz productiva muy similar a la de Hernando.
Obviamente que nos faltan algunos servicios, pero hay que trabajar para eso, hay que trabajar por la infraestructura y a partir de allí generar un crecimiento real. Generar un crecimiento real y no tan solo hacer política. Me parece que estamos pisando un límite muy fino entre solucionar el problema del empleo y hacer política como nos tienen mal acostumbrados desde muchos años las gestiones. Yo pensaba también en un problema que se ha diversificado ahora en Oliva, que sé que estás al tanto porque charlas y dialogás con diferentes referentes institucionales, que es el tema de la inseguridad. El tema que, bueno, ha habido varias reuniones entre el comisario, autoridades policiales también de nivel departamental, el gobierno municipal. Hay muchos vecinos de diferentes centros vecinales, lo sé porque sé que también estás al tanto de esto. Es muy preocupante el tema de la inseguridad, Carlos, un tema que parecía que ya estaba en agenda, sé que en el 2019 estaba en agenda, sé que ustedes también estaban preocupados en ese tema. ¿Qué poder hacer con la inseguridad? Porque parece ser un tema donde a veces uno escucha que, bueno, pero no es un tema local, nosotros no estamos a cargo de la seguridad, pero ¿qué podría hacer o qué debería ser, según tu lectura, lo que el gobierno municipal podría aportar del tema de seguridad? Para empezar a hacerse cargo, que un gobierno municipal tiene que trabajar no tan solo con cuestiones que son inherentes a la decisión del gobierno municipal, sino que para generar un buen vivir en la ciudad. Y generar un buen vivir tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad no es un tema ajeno al municipio y es un tema en el cual el municipio puede trabajar correctamente. Nosotros hemos estado viendo en ciudades, porque, a ver, en esto de intentar tener humildad para saber que no todo lo tenemos que inventar, hay ciudades que ya lo vienen trabajando y de las cuales podemos ir aprendiendo. Hemos visto que tanto la ciudad de Villa Escazú como la ciudad de Corralito han avanzado en centros de monitoreo en donde hay un trabajo conjunto entre el municipio y la autoridad provincial, en este caso la policía, la comisaría local. A nosotros nos parece que ese es el modelo a seguir. Nos parece que también teniendo herramientas que nos provee nuestra Carta Orgánica y que lamentablemente no hemos visto que se pongan en funcionamiento, como son los consejos de prevención que están en nuestra Carta Orgánica, que están en la Ley Provincial de Seguridad, que lamentablemente todavía no ha habido iniciativa del Ejecutivo para convocarlos, que creo que podrían dar una solución porque también unifican y vinculan muchísimo más el trabajo territorial con la policía, que hoy lamentablemente tenemos que poner en contexto cómo está la institución policial, con esfuerzos sobrehumanos para poder cubrir territorios que son cada vez más amplios, con personal que si uno pone en relación a lo que históricamente tuvo la ciudad, hoy estamos con inclusive un poquito menos de personal de lo que históricamente hubo en la ciudad. Entonces la situación es una situación compleja y que nos exige un trabajo en conjunto, no obviamente no patearse la pelota desde la provincia al municipio, porque ahí lo único que hacemos es que esa pelota son los problemas de la gente y no lo resuelve ninguno de los dos estados. Creo que hay que trabajarlo en conjunto, tenemos esos ejemplos de los cuales podemos aprender, en los cuales podemos apoyarnos y consultar cómo han podido llevar adelante esos modelos, sobre todo cuando meses atrás de que terminara el 2021 escuchábamos el resultado del relevamiento del presupuesto participativo, que obviamente instaurado en Carta Orgánica y regulado por ordenanza, tuvo su primer presentación de proyectos en el año 2021 que seguramente van a ser ejecutados en este 2022. Así es. Y de todas las fracciones barriales, los sectores barriales, lo que se relevó es que 3 habían solicitado cámaras de seguridad. El problema estaba, inclusive mucho antes de que explotara como explotó en los primeros días de 2022. Entonces, un Estado tiene que estar para dar soluciones rápidas a ese tipo de cosas. Tenemos un ejemplo a seguir, simplemente hay que ejecutarlo. Y hace poquitos días atrás presentábamos junto al concejal Prena y el concejal López una solicitud por escrito al intendente municipal de que finalmente convoque a estos consejos de vecinos que están consagrados por Carta Orgánica Municipal, que son 8, que tienen que ver con muchísimas cuestiones que le harían mucho bien a la ciudad, uno de los cuales el Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana, que creo que Prevención y Convivencia Ciudadana creo que es el nombre, que nos podría dar una mano muy grande para resolver el tema de seguridad, poder planificar alarmas comunitarias, poder trabajar de manera territorial. Delito, claro, exactamente. Exacto, algo muchísimo más íntegro y que le facilitaría el trabajo a todos con la participación ciudadana, obviamente. Pero bueno, fue un anuncio en el discurso de apertura de sesiones del intendente, el tema de la convocatoria de los consejos de vecinos. Nosotros cumplimos con la formalidad de volver a recordarlo por nota, porque hay cuestiones que son atemporales y que se tienen que solucionar rápido. Consejo educativo, toda la discusión con la institución educativa que tiene que ver con la prestación de determinados servicios, la aplicación de los fondos que vienen de la provincia para la reparación de los edificios escolares.
la aplicación de los fondos que vienen de la provincia para auxiliares escolares también. Todo eso se podría haber discutido en un ámbito mancomunado como era el Consejo Educativo, que está consagrado por carta orgánica, que está regulado por ordenanza. Los fondos PAICOR, que también nos permiten también medir la pobreza, ¿no, Liga? Exactamente. Bueno, baja un tema fundamental y es que seguimos sin tener estadísticas, seguimos haciendo política pública sin tener estadísticas sobre la cual apoyarnos y sobre la cual relevar cómo estaba la situación antes de una determinada política y cómo estaba después. Pero bueno, volviendo al tema de los consejos de vecinos, creo que sería muy positivo. Estamos a tiempo, absolutamente a tiempo. Creo que lo peor que podríamos hacer como oposición es especular con que no se convoquen y hacer política con eso en las elecciones. Por eso tomamos la decisión de manera conjunta, para que esto no quede como una cuestión meramente partidaria, de avanzar en esa solicitud para que quede como efectivamente lo es, una cuestión absolutamente institucional y de necesidad para la ciudad. Así que creo que estamos a tiempo, eso se puede corregir y sería muy bueno para la ciudad y obviamente para esta gestión que puedan ser convocados lo antes posible. Último tema local antes de hacer una consulta ya más partidaria, más de lo que tiene que ver con ECO. Pienso en lo que tiene que ver, vos decías recién, no utilizar los temas de una cuestión partidaria o electoral para desarrollar el tema. Hace algunos días atrás, Oscar Tami, 3 veces intendente de Oliva, decía Carlos Actis Pozo va a ser intendente más adelante, más atrás, un poquito, algunos años adelante, atrás, va a ser intendente. Quizás te toque en el día de mañana, Carlos, ser el intendente que tenga que ver el final de un ciclo en el Vidalaval. Pensaba en los temas tratar y también los centros y las diferentes formas de tratar algunos temas locales. Y se habla poco hoy, seguramente lo has notado en la agenda diaria, capaz que en el año pasado se habló un poco más, o en el tema cuando estábamos en plena pandemia se hablaba del COVID, de la atención de los pacientes, de lo que tenía que ver con el personal de salud afectado por el COVID en aquel momento. Pero hoy estamos en el nivel más bajo desde su fundación, de la cantidad de pacientes de Vidalaval. Tenemos una escuela de enfermería hermosa que ha sido desarrollada a nivel local y de repente nos encontramos con que toda una matriz productiva que se ha fomentado durante casi 100 años, más de 100 años, hoy tiene que empezar a reconvertirse en ¿qué? Esa es la pregunta, Carlos, ¿no? Yo creo que hemos perdido por lo menos 4 o 5 años de trabajo en este sentido, porque esto no es una situación nueva que nos encuentre de sorpresa, esto se viene dando. Nosotros venimos relevando por lo menos los últimos 3 años una caída constante del nivel de pacientes, eso evidentemente no viene más que atado a lo que es la nueva ley de salud mental, y en ese sentido tener que instruirnos porque en nuestra ciudad es fundamental el efecto que tiene esa ley, el efecto colateral que tiene esa ley con respecto a nuestra matriz de generación de empleo, como decíamos al principio, que por eso nosotros hablamos de diversificar la matriz de generación de empleo, porque vemos esta situación. Y esta reconversión hay que empezarla a trabajar absolutamente con urgencia, y esto se trabaja junto con el gobierno provincial, no hay otra manera. Ahí la jurisdicción es provincial, y si bien pueden venir iniciativas que tengan que ver con el gobierno nacional, que creo que son muy positivas, como es la posibilidad de que se radique la escuela de gendarmería, o que se pueda reconvertir en alguna manera, de alguna manera en alguna cuestión que tenga que ver con alguna gestión nacional, no puede el gobierno provincial no estar sentado a la mesa, porque hoy es quien tiene la responsabilidad sobre esos terrenos, quien tiene la responsabilidad de gestión sobre el Hospital Dr. Emilio Vidalaval, y con el cual se pueden ir acordando un esquema de reconversión o de refuncionalización de los edificios y de la estructura que tenga que ver con un plan de largo plazo. Creo que eso no va a ser una reconversión que se haga de un día para el otro. Claro. Va a llevar un trabajo, va a llevar un proceso que seguramente lleve los mismos años que llevó construirlo, y en ese sentido hay que empezar a trabajar, pero obviamente que son cuestiones incómodas, porque tanto para una gestión provincial como para una gestión local, trabajar en esto y poner energías en esto que seguramente no se vea en esta gestión, evidentemente esto genera un contratiempo y bueno, nos obliga a pensarlo seriamente. Creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Hay un gran dador de empleo que fue el Hospital Dr. Emilio Vidalaval, que está en una situación como bien marca de reconversión y que nos exige como gobierno municipal estar a la altura de las circunstancias. Pregunta que tiene que ver ya con lo político, ya para ir haciendo el cierre, Carlos, de lo que tiene que ver con, hemos consultado, ¿es posible una alianza de parte de ECO? También nos estamos adelantando al escenario político, pero ¿es posible, no es posible una alianza con el espacio del PRO, que hoy a nivel local, bueno, su presidente es Mario Galara, ex concejal durante 2 periodos aquí en la ciudad,
pero que es liderado de manera política por el tesorero del PRO, Oscar Tamis, a nivel provincial. ¿Es posible una alianza política? ¿Sería traicionar la confianza del votante de ECO? ¿O quizás hay que mirarlo ya que el escenario político es distinto y es necesaria una alianza para gobernar esta ciudad? Déjame dividir esta pregunta en dos partes. En primer lugar, creo que conformar una alianza para ganar elecciones está a las claras que no funciona, a las claras está que no funciona. Las alianzas electorales han fracasado cuando son alianzas simplemente electorales. El amontonar espacios políticos que genera la caída de Fernando de la Rúa en el 2001, claro. Genera las divisiones que tuvo el gobierno de Cambiemos y que no le permitió terminar de ejecutar el programa que tenía en su momento gran parte, que fue la Fundación Pensar, que fue quien desarrolló el esquema de políticas económicas de Cambiemos. Es verdad. Y se ve hoy en el gobierno del Frente de Todos, para llevarlo a escala nacional, ¿no? Se ve hoy en el gobierno del Frente de Todos, donde claramente hay una división, una fractura que hace muy difícil para un presidente en ese caso, o podría ser un intendente acá, poder conducir con responsabilidad y con representatividad una gestión de gobierno. Entonces, más allá de alianzas electorales, en lo que hay que trabajar es en la constitución de equipos, trabajar en generar equipos de trabajo, en generar equipos de gobierno que puedan realmente dar soluciones, y los equipos están compuestos de personas. Las personas evidentemente pueden venir de distintos espacios políticos, eso ECO inclusive se conforma en su origen de esto, pero no creo que sea simplemente establecer alianzas. Creo que eso sería un error. Hay que trabajar en establecer equipos y creo que falta muchísimo para hablar de cuál va a ser el escenario electoral del 2023, sobre todo cuando en el caso nuestro estamos en plena gestión, nos queda un año más en el Consejo Deliberante, un año y medio, que nos exige estar a la altura de lo que está pasando hoy en día en la ciudad y no ir con nuestra cabeza a buscar qué va a pasar en el 2023. Eso sería, llevando un ejemplo muy mundano, como si estuviéramos pensando en qué mochila le vamos a comprar a los chicos para el año que viene y no nos ocupamos de que tengan las tareas hechas todos los días. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que ocupar hoy, en presentar las ideas que tengamos como proyecto de ordenanza, en relevar, en llevar las notas y los reclamos que nos acerquen los vecinos a la gestión municipal. Y el escenario electoral, como pasó en el 2019, lo conforma la gente. Y en eso tenemos que ser muy humildes los dirigentes políticos. El escenario lo conforma el vecino, con sus expectativas, con cómo se siente representado. ECO surge en un momento en donde gran parte de los vecinos de la ciudad, o por lo menos una parte importante, no se sentían representados por las alternativas que había. Eso puede volver a ocurrir. El escenario se va a conformar muy cerquita de la elección. Yo creo que es un error que nosotros gastemos energía en eso, por lo menos nosotros que estamos en la vorágine de la gestión, pero como visión particular, porque no me gusta correrle el cuerpo a ese tipo de preguntas, yo creo que la conformación de alianzas no alcanza, que hay que trabajar mucho, hay que recorrer un camino muy largo para que esa conformación realmente tenga capacidad de gobierno. Y te pongo como ejemplo, porque hay ejemplos en donde las alianzas han resultado positivas. Yo creo que la provincia de Córdoba es un ejemplo en donde hay una alianza de fuerzas que llega al gobierno en el 99 y que se consolida a partir de un liderazgo bastante fuerte, ¿no? Y en ese sentido creo que para poder hablar de una alianza exitosa tenemos que hablar de un esquema de objetivos en común y cuestiones por el estilo que están muy lejos, por lo menos actualmente, de empezar a discutirse en la interna de ECO. Nosotros estamos absolutamente enfocados en cumplir nuestro rol, que es el rol que nos dio la ciudadanía y que nos ve al día de hoy habiendo presentado más de 30 proyectos de ordenanza. La última consulta, Carlos, tiene que ver con algo que se va a venir, que están organizando desde ECO, que van a empezar a desarrollar un relevamiento territorial en los diferentes barrios, dialogar con los vecinos, con las vecinas, con las instituciones. Contame un poquito de qué se va a tratar y cuál es el objetivo de lo que van a llevar a cabo. Sé que están rearmando toda esta cuestión y que lo van a poner en práctica en los próximos días. Contale un poquito a la gente de qué se trata. Realmente con mucho entusiasmo y como te decía, poniéndole el foco al presente mucho más que a lo que se va a venir. Vamos a estar abriendo muy pronto nuestra sede partidaria para recibir consultas al menos 2 días a la semana, los martes y los jueves. Ya vamos a informar el horario, pero muy probablemente sea por la mañana. Eso nos va a permitir tener una puerta de ingreso de algunos reclamos que a lo mejor
si bien el teléfono suena todo el tiempo y claro, el teléfono uno trata de que lo tenga todo el mundo, no llegamos a todos lados con eso y nos parece muy importante poder tener nuestra sede partidaria, que fue nuestra expectativa desde el principio. Lamentablemente la pandemia nos hizo demorar un poco en poder ejecutarlo. Tener nuestra sede partidaria, nuestra sede legislativa abierta, creo que va a ser una muy buena noticia, por lo menos para nosotros y espero que para los vecinos que puedan venir a buscar alguna solución también. Y obviamente empezar a tomar una posición más activa, te decía, cuando hablábamos fuera de cámara, sí, la importancia de empezar a tomar una posición un poquito más activa, dejar de esperar que nos convoquen, dejar de esperar que el primer paso lo dé el gobierno municipal y empezar a tomar una posición un poquito más activa nosotros y trabajar en lo que soñábamos trabajar cuando en el 2019 el vecino de Oliva nos puso como la principal fuerza de la oposición, que es marcar efectivamente un control de lo que está aconteciendo, no tan solo a nivel de escritorio de gestión, sino a nivel territorial, y eso nos va a llevar que en los próximos días, probablemente estemos empezando el próximo sábado, empecemos a relevar situaciones puntuales en la ciudad para desembocar en primer lugar en un proyecto de una nueva división territorial de la ciudad. Eso va a caer de maduro, tenemos presupuesto participativo, tenemos una ordenanza de centros vecinales y la ciudad se ha ampliado muchísimo desde el 2011, que fue cuando se sanciona la ordenanza de centros vecinales. Exactamente. Y nos exige hoy atender realidades muy distintas, así que vamos a estar trabajando en eso. Y para eso es muy importante realizar ese relevamiento previo para ver cómo está la ciudad, cómo están sus servicios, cómo están los vecinos y que no nos encuentre el año de la elección golpeando puertas, siendo que fuimos 4 años gestión, por lo menos desde la oposición, y no haber tenido la información en territorio en el momento adecuado. Así que en eso vamos a estar trabajando durante los próximos meses para poder cerrar un diagnóstico general de la ciudad que a nosotros nos permita comenzar a planificar un esquema de trabajo durante el año 2023. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo y por todos los conceptos, así que vamos a estar atentos y seguramente va a ser muy bien recibida esta nota por todos los lectores y suscriptores del diario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.